Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a hacer el análisis de un poema muy importante de Rafael Alberti llamado Madrid Otoño, que ha sido un poema que ustedes me han compartido en la casilla de los comentarios. Se llama Madrid Otoño de Rafael Alberti y es un poema muy sentido, es un poema que refleja la preocupación que había por parte de los escritores de la generación del 27 ante la guerra civil que estaba enfrentando España. Por eso estos escritores siempre personalizan o personifican a una ciudad, que puede ser Madrid, que puede ser Barcelona, y hablan de la ciudad, ¿no? Como si fuera un ser humano, ¿no? Y obviamente esto se hacía con el objetivo de tener un impacto político, también un impacto militar en ese momento. Entonces, bueno, ustedes me lo han compartido, es un poema que no conocía y que tuve la oportunidad de leerlo porque ustedes me lo mandaron por correo, Madrid Otoño de Rafael Alberti, y a petición de ustedes, hoy lo vamos a leer, vamos a analizar la métrica, la rima y las figuras retóricas del poema. Sí les recuerdo, como siempre, que todos los poemas se analizan igual, o sea, todo poema, no importa el curso de literatura que están ustedes tomando, tiene que llevar el paso de la lectura del poema, del análisis de las figuras retóricas, la rima, la métrica, el análisis de contenido, saber un poquito quién fue su autor, en qué contexto se escribió, para poder comprender mejor el poema. No es tan complicado, de hecho siempre les dejo en el link de la descripción el PDF que yo utilizo, por si ustedes lo quieren descargar, además de tener mi explicación. También, si no te has suscrito a este canal, pues no sé qué esperas para hacerlo. Suscríbete, por favor, regálame un like, comparte el link de este video en todas tus redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en tus estados de WhatsApp, porque cada día somos más y nos estamos acercando a los 30.000 suscriptores. Y cuando ese día llegue, vamos a tener una transmisión completamente en vivo desde Managua, Nicaragua, que hace días que no estamos en vivo porque tengo algunos compromisos laborales, pero siempre le garantizo que tengamos al menos 3 videos en la semana, con el objetivo de abordar temas nuevos. También pues les recuerdo que si ustedes desean recibir tutorías personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienen que hacer es ir al botón unirse al lado de suscribirme y ahí se le despliegan todos los niveles de membresía, desde $34.99, $99.99, $249 y $399. La diferencia en cada uno de mis niveles se explica muy bien cuando ustedes se van a cada uno de los niveles, ahí detallo la cantidad de horas. Pero bueno, les recuerdo que si se unen, la de $34.99 son 2 horas, la de $99.99 son 5 horas, la de $249 son 10 horas y la de $399, que es mi mega premium, son 15 horas al mes. Entonces, bueno, ustedes sabrán específicamente cuántas horas necesitan. También pueden pagar horas extras en caso que nos llevemos un poquito más de horas de las que teníamos pensado originalmente. También les recuerdo que si solamente quieren apoyar mi canal pueden ir al nivel de $2.49, pero $2.49 no les da acceso a clases conmigo. Eso aplica a partir del nivel de $34.99, para que eso también ustedes lo recuerden. También pues le mando saludos especiales a los miembros de mi comunidad que donan todos los meses y que hacen posible que yo pueda mantenerme sacando videos. Y que realmente agradezco muchísimo el apoyo que le dan al contenido educativo. Y además recuerden que suscribirse no cuesta nada. A veces yo me sorprendo porque tengo videos a veces con 20.000 visualizaciones o con 30.000 o con 40.000, pero todavía no tengo 40.000 suscriptores. Quiere decir que hay muchísima gente que ve el contenido del canal y no se suscribe. Y recuerden que suscribirse es completamente gratis. Agradezco también a Rodolfo, a Mariana, al Planeta de Abraham, a Noé, a Miguel, a Luisa, a Hipólito, a Orlando, a Onida, a Verónica, a Janet, a Arelis y a Nadia, que son los consentidos de este canal, porque son personas que se mantienen donando todos los meses para que yo pueda tener nuevos videos. Y si lo que ustedes desean es mi acompañamiento como profesora de español y de literatura, pues lo único que tienen que hacer es contactarme. Si están tomando un curso de literatura, un curso de poesía, un curso de teatro, de creación artística y literaria, de microcuentos, si están analizando obras literarias, si están elaborando tesis de investigación y en este momento pues no pueden delimitar un tema, no saben cómo construir objetivos generales y objetivos específicos. Si tienen duda de cómo hacer un marco teórico, cómo hacer los antecedentes, la justificación, diseñar la metodología de estudio,
elaborar los elementos de recopilación de datos, si van a aplicar encuestas, grupos focales, cómo se procesan esos datos, cómo se hace el análisis de los resultados, cómo se encuentran los hallazgos, se emiten conclusiones, recomendaciones, lista de referencia, con normativa APA séptima edición, que es la última edición, la que está vigente en absolutamente todas las universidades. Pues les recuerdo que pueden unirse a mi programa de membresías, ¿okay? Hay diferentes niveles, como les digo, el nivel más popular y honestamente es el que les recomiendo, es el de 99.99 porque es el que les permite recibir clases conmigo vía Meet, ¿no? Bueno, obviamente el de 249, que son ya más horas, y el de 399. Pero casi todos mis suscriptores empiezan por el de 99.99 y bueno, cuando ven que necesitan un poco más de horas, entonces se mueven a otros niveles. Yo recomiendo que sea el nivel con que inicien, con el nivel Zafiro. Bueno, además es importante que me manden un correíto donde ustedes me envíen el syllabus, el plan anual o me envíen al menos los contenidos que ustedes quieren reforzar conmigo para que sí hagamos un plan de trabajo y agendemos las tutorías. También les recuerdo que yo vivo en Nicaragua, entonces tenemos que tomar en cuenta la diferencia horaria para que si me contactan desde otros países, que de hecho siempre hago esta broma, pero no tengo un solo estudiante de mi programa de membresías que sea nicaragüense, todos están en el extranjero. Entonces ese dato es importante tenerlo porque muchas veces tenemos 10 horas, 15 horas o hasta 20 horas de diferencia. Entonces pues es bueno mandar un correíto para que nos pongamos de acuerdo en el tema de los horarios, ¿no? Y bueno, recuerden ustedes que reconocer que necesitamos ayuda no es nada malo. A veces uno se está enfrentando a un curso muy difícil y la verdad es que para eso estamos los tutores. Entonces, bueno, si ustedes quieren recibir clases conmigo puntuales, analizar poemas puntuales, analizar obras que ustedes me manden, obras de teatro, si quieren hacer ensayos de determinados temas, definitivamente pues mi nivel de membresías es su mejor opción, no lo dudo. Bueno, entonces ahora que hicimos este pequeño comercial, vamos a movernos al poema. Recordemos que todo poema lo primero que debe de hacerse es leerlo. Luego que lo leímos, podemos encontrar las figuras retóricas, podemos encontrar la rima, la métrica, vamos a hacer el análisis de contenido, pero el primer paso siempre es la lectura, que además nos da información de la sonoridad del poema y por eso yo les recomiendo que siempre lo lean en voz alta, porque leerlo en voz alta nos da muchos datos del poema. No pareciera, muchachos, pero no es lo mismo leerlo en silencio que leerlo en voz alta, porque en voz alta incluso es más fácil identificar la figura. Entonces, este poema se llama Madrid Otoño de Rafael Alberti. Vamos a iniciar. Ciudad de los más turbios siniestros provocados, de las angustias nocturnas que ordena hundirse al miedo, en los sótanos lívidos con ojos desvelados, yo quisiera furiosa, pero impasiblemente, arrancarme de cuajo la voz, pero no puedo, para pisarte toda tan silenciosamente que la sangre tirada mordiera sin propuesta mi llanto y mi pisada. Por tus desnivelados terrenos y arrabales, ciudad, aquí le habla a la ciudad, que es una apóstrofe, ya lo vamos a ver en las figuras retóricas, por tus lluviosas y ateridas afueras, voy las hojas difuntas pisando entre trincheras, los árboles acodan desprovistos las ramas. Más que nunca mirada, como ciudad que en tierra reposa al descubierto, la frente de tu frente se alza tiroteada, tus costados de árboles y llanuras heridos, pero tu corazón no lo taparán muerto, aunque montes de escombros le paren sus latidos. Ciudad, ciudad presente, guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria el germen más hermoso de tu vida futura. Bajo la dinamita de tus cielos crujientes, se oye el nacer del nuevo hijo de la victoria, gritando y a empujones la tierra lo inaugura. Palacios, bibliotecas, estos libros tirados, que la hierba arrasada recibe y no comprende. Estos descoloridos sofás desvencijados, que ya tan solo el frío los usa y los defiende. Estos inesperados retratos familiares, de donde los varones de la casa vestidos, los más innecesarios jaeces militares, nos contemplan partidos, sucios, pisoteados, aquí hay una enumeración, con ese inexpresable gesto fijo y oscuro, del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro,
de los ejecutados. Este cuadro, este libro, este furor que ahora me arranca lo que tienes para mí de elegía, son pedazos de sangre de tu terrible aurora. Ciudad, quiero ayudarte a dar a luz tu día. Entonces, vean ustedes que además es un poema muy sonoro y es un poema obviamente que lo escribe Rafael Alberti cuando Madrid estaba siendo bombardeada, ¿no? Durante la Guerra Civil Española, donde sabemos que Franco pues arremetió para destruir Madrid y para destruir Barcelona y muchísimas ciudades en España. Entonces Rafael Alberti, que tenía una posición ideológica comunista o socialista, pues escribe este poema y es muy interesante porque toda la generación del 27 escribió poemas alusivos a la guerra, con el objetivo de levantar la moral de sus ciudades y de su gente. Y esto nos da una idea de lo poderoso que es la poesía, ¿no? De cómo en un contexto militar la poesía puede servir para hacer una denuncia social, porque todos ellos están denunciando la destrucción que están enfrentando sus ciudades. Entonces, vamos ahora a identificar las figuras retóricas. Una recomendación que lo he tomado de varias universidades que lo explican así, pueden ustedes enumerar cada uno de los versos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así sucesivamente, para que cuando ustedes estén explicando cada una de las figuras retóricas por cada uno de los versos se le haga un poco más fácil. Esto no es obligatorio, de hecho, para serle honesta, normalmente yo no lo hago, pero bueno, es una manera también de mantener un cierto orden, entonces lo pueden hacer. Entonces vamos a movernos al primer verso. Ciudad de los más turbios, siniestros, provocados. ¿Por qué dice esto? Ciudad de los más turbios, siniestros, provocados. Hay un lenguaje hiperbólico y una connotación negativa, porque dice ciudad de los más turbios, siniestros, un siniestro que es un incendio. Entonces, ciudad de los más turbios, incendios provocados, no ciudad de la destrucción, de la muerte. Porque recordemos que este poema está creado en un momento en que hay un bombardeo militar en la ciudad. Se la están destruyendo, eso es lo que él quiere decir. Aquí obviamente entonces tenemos el hipérbole y en siniestros provocados, si ustedes se fijan, tenemos el epíteto. O sea, ¿cómo son estos siniestros provocados? Y también hay otro dato importante, estos incendios son provocados, o sea, es adrede. Y con esto él se está refiriendo a que hay bombardeos militares, o sea, en aviones, ¿no? a la ciudad. De las angustias nocturnas que ordena hundirse al miedo. Aquí en angustias nocturnas tenemos un epíteto y vean cómo personifica estas angustias nocturnas que son los bombardeos nocturnos que se hacen a las ciudades, y vean cómo dice que estas angustias pueden dar la orden de hundirse al miedo. Entonces está personificando a la angustia y está también personificando al miedo, ¿no? Como si estas angustias nocturnas, estos bombardeos nocturnos, pudieran ordenarle al miedo hundirse. Y también tenemos un hipérbaton, porque hay una descolocación de los elementos dentro del verso. ¿Cómo hubiera sido lo normal? Hubiera sido de las angustias nocturnas que al miedo ordenan hundirse, ¿no? Porque aquí tenemos que el miedo es el sustantivo. Entonces ahí hay un hipérbaton. Luego tenemos en los sótanos lívidos con ojos desvelados. Obviamente las personas cuando hay un bombardeo corren a refugiarse, ¿no? Entonces los sótanos lívidos son los refugios y vean ustedes que estos sótanos están lívidos, es decir, están pálidos de miedo. Aquí tenemos un epíteto y en ojos desvelados tenemos un epíteto y también una sinécdoque, porque cuando él dice ojos desvelados se está refiriendo a todas las personas de Madrid que cuando viene un bombardeo corren al sótano y hace alusión a una parte del todo. Es decir, en vez de decir en los sótanos lívidos con todas las personas desveladas en ese momento, él menciona una parte, ¿no? Es muy común en un poema. Sus ojos desvelados, su pelo negro o su boca asustada, ¿no? Eso es muy común en poesía. Luego dice, se posiciona en la primera persona del yo. Yo quisiera, furiosa, pero impasiblemente. Aquí me llama mucho la atención, tenemos una antítesis. Furioso es lo contrario de impasible, ¿no? Entonces él está combinando dos sentimientos opuestos, ¿no? Porque estar furioso, o sea, cuando uno está furioso, no está impasible. Entonces aquí tenemos obviamente una antítesis. Arrancarme de cuajo la voz, pero no puedo. Aquí tenemos un lenguaje hiperbólico, ¿no? Porque él dice, quisiera arrancarme la voz,
¿no? Para evitar toda esta tragedia que está viviendo mi ciudad. Pero obviamente no puede, ¿no? Porque es imposible arrancarse de cuajo la voz, quiere decir arrancar de raíz su voz. Para pisarte toda tan silenciosamente. O sea, para pisar a quién, a su ciudad, ¿no? Que está siendo destruida. Que la sangre tirada, aquí tenemos un epíteto, mordiera sin propuesta mi llanto y mi pisada. Está muy interesante aquí, vean además qué belleza tiene este poema. Que la sangre tirada mordiera mi llanto y mi pisada. Entonces aquí tenemos obviamente una destrucción de este verso, esto se llama encabalgamiento, que la sangre tirada mordiera, ese verbo debería haber ido arriba en el verso 7, pero el escritor está creando la figura del encabalgamiento, que consiste en quitarle normalmente la última parte de un verso y mandarlo al siguiente verso. Entonces debería haber sido que la sangre tirada mordiera, debería haber estado aquí, pero él lo manda abajo. Y además hay un desorden dentro del verso, porque quisiera que la sangre tirada mordiera sin propuesta mi llanto y mi pisada. O sea, quisiera que la sangre mordiera mi llanto y mi pisada sin propuesta, debería ser el orden lógico. Pero hay una alteración de ese orden natural. Eso se conoce como hipérbato. También tenemos una personificación aquí, porque la sangre de una persona no puede morder el llanto y la pisada de nadie. También aquí en llanto y pisada tenemos otra sinécdoque y una metáfora, porque mi llanto, mi pisada, eso representa el sufrimiento que él está sintiendo, ¿no? Y es muy común que cuando hay una destrucción de ciudades se haga uso del autor transeúnte o del autor protagonista que va caminando y va viendo su ciudad completamente destruida, ¿no? O sea, y el llanto significa una metáfora de sufrimiento cuando él va caminando y ve a su ciudad destruida, y la pisada representa obviamente cuando él va caminando igual, ¿no? Obviamente alrededor de la ciudad y viendo toda la sangre, la destrucción, las personas asustadas, ¿no? Entonces seguimos. Por tus desnivelados terrenos y arrabales. Ciudad, le habla directamente a la ciudad. Esto en literatura se conoce como apóstrofe, es una figura retórica. Es cuando el autor le habla a alguien directamente. Puede ser que nos hable a nosotros, puede ser que aquí le hable a la ciudad, le hable a la ciudad directamente, ¿no? Entonces, ciudad por tus lluviosas y ateridas afueras, ¿no? Entonces, le habla a la ciudad. Aquí tenemos otro hipérbato, ateridas afueras, ¿no? Tenemos el sustantivo y su característica. Voy, las hojas difuntas pisando entre trincheras. Aquí tenemos otro hipérbato. El hipérbato lo tenemos cuando iniciamos un verso con el verbo, que no es el orden lógico. Debería haber sido las hojas difuntas, voy pisando entre trincheras. Porque fíjense que suena muy extraño esta construcción. Voy las hojas difuntos pisando entre trincheras. Está todo desordenado. Pues bien, ese desorden se conoce como hipérbato. Obviamente, si ustedes quieren descargar este PDF, es completamente gratuito, está en el link de la descripción, ¿no? Entonces, los árboles acodan desprovistos las ramas. Aquí tenemos una personificación de los árboles, ¿ok? Como si ellos pudieran acodar, ¿no?, sus ramas. Y además hay otro dato curioso. Acodan las ramas, pero están desprovistos de ramas. Esto obviamente indica que hay una destrucción de los árboles también. Más que nunca mirada como ciudad que en tierra reposa al descubierto. Bueno, aquí tenemos obviamente un símil o comparación a través del nexo como. Más que nunca mirada como ciudad que en tierra reposa al descubierto. Vean ustedes cómo personifica la ciudad, como si pudiera reposar en la tierra y además reposar al descubierto. Aquí también hay otro desorden, como ciudad que reposa al descubierto en la tierra. Ese debería haber sido el orden lógico. Es decir, que en este verso también tenemos otro hipérbato. Bueno, normalmente, no sé, estoy pensando que voy a dejar los comentarios más pegados para que se puedan ver mejor. Y así ustedes cuando voy explicando también puedan ver la figura al ladito. Pero recuerden que pueden descargar el PDF para que ustedes lo puedan ver directamente. Entonces, la frente de tu frente se alza tiroteada. Aquí viene otro dato curioso. Hay una reduplicación, una repetición de la frente, pero también, ¿cómo puede ser eso? La frente de tu frente. O sea, puede haber una frente de tu frente. Entonces, aquí hay un juego de palabras, ¿okay? Y hay una repetición de la misma palabra, esto se conoce como reduplicación. Y además, la frente, ¿cómo se alza? Llena de tiros.
se alza tiroteada. Entonces, vean cómo personifica nuevamente la ciudad como si tuviera frente, y esa frente está siendo tiroteada, está siendo bombardeada. Entonces, aquí tenemos también una personificación. Luego sigue el escritor: tus costados de árboles y llanuras heridos, ¿no? Aquí también tenemos un epíteto importante: tus costados de árboles y llanuras heridos, o sea, están heridos los árboles y las llanuras. ¿Será posible que estén heridos? Sabemos que esto es otra personificación, porque los árboles no pueden ser heridos, podemos ser heridas las personas, ¿no? Entonces ahí tenemos una personificación. Pero dice: tu corazón no lo taparán muerto. Vean ustedes cómo nuevamente personifica la ciudad como si pudiera tener un corazón, que sabemos que eso es imposible. Y además dice algo interesante: pero tu corazón no lo taparán muerto. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la ciudad va a salir victoriosa de ese ataque, porque ellos van a hacerle frente a Franco. Bueno, al final no lo logran porque realmente Madrid cae, y ustedes saben que España pues se ve sumida en una de las dictaduras más sangrientas de su historia. Pero bueno, obviamente este poema se escribió antes que cayera la ciudad, y obviamente también hay un sentido de esperanza de parte de todos estos escritores que integraron la generación del 27. Entonces, cuando él dice: pero tu corazón no lo taparán muerto, personifica la ciudad como si tuviera un corazón, aunque montes de escombros le paren sus latidos. Aquí tenemos un lenguaje hiperbólico, como si montes de escombros, o sea, como si muchos escombros tras el bombardeo le pudieran parar sus latidos. Nuevamente aquí hay una personificación, como si la ciudad fuera un ser humano y tuviera latidos. Luego vuelve a dirigirse a la ciudad con otro apóstrofe y con una reduplicación. Ciudad, ciudad presente, le habla a la ciudad. Guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria el germen más hermoso de tu vida futura. Viene un hipérbaton, porque vean, debería haber sido el germen más hermoso, guardas en tus entrañas, ¿no? Porque el germen obviamente aquí es el sustantivo, guardas es el verbo y lo demás son complementos. Pero obviamente aquí hay un sentido de desorden, ¿ok? Esto es un hipérbaton que lo está haciendo el poeta con todo el deseo de alterar el orden lógico y darle mayor sonoridad a la construcción poética. Entonces, guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria. Ven ustedes aquí evidentemente una antítesis. Catástrofe es lo contrario a gloria, y esta antítesis lo que nos deja ver es que él sabe que esta es una ciudad de contradicciones, porque se está enfrentando a bombardeos, pero él no duda que en algún momento la ciudad salga victoriosa, salga gloriosa. Luego dice: el germen más hermoso de tu vida futura. ¿Qué quiere decir con esto? El germen más hermoso. El germen más hermoso es la libertad, es la victoria. O sea, por eso él dice: guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria, o sea, de destrucción, el germen más hermoso de tu vida futura. ¿Y cuál es el germen más hermoso? La victoria, y un sentido de esperanza. Obviamente en vida futura tenemos un epíteto, y en el germen más hermoso un sentido hiperbólico, exagerado. Bajo la dinamita de tus cielos crujientes. ¿A qué se refiere con esto? Aquí tenemos otro hipérbaton. Bueno, la dinamita de tus cielos son los bombardeos. O sea, aquí la dinamita es una metáfora de los bombardeos que hay en su cielo, ¿no? Debería haber sido la dinamita, bajo la dinamita de tus cielos crujientes, la dinamita bajo de tus cielos crujientes, debería haber sido el orden lógico, pero hay un hipérbaton, es decir, una descolocación de los elementos. También en crujiente tenemos un epíteto, una característica, un adjetivo. Se oye el nacer del nuevo hijo de la victoria, aquí tenemos un epíteto, y como les decía, ese germen no es más que la victoria. Y él tiene la esperanza de que Madrid salga revitalizada, que final tenga un nuevo hijo, que va a ser la victoria. Bueno, al final no ocurre, desafortunadamente, pero bueno, es un poema que se escribe antes de la caída de Madrid. Gritando y a empujones la tierra lo inaugura. Vean cómo personifica la tierra, como si lo pudiera inaugurar. Además lo hace gritando a empujones, o sea, lo hace de manera salvaje, ¿no? Esa tierra está luchando por parir ese hijo, lo vamos a ver un poco más adelante, que es la victoria. Palacios, bibliotecas, estos libros tirados, aquí tenemos un epíteto.
que la hierba arrasada recibe y no comprende. Vean ustedes en hierba arrasada un epíteto, y me llama la atención esto porque dice que estos libros, vean qué curioso, estos libros tirados, la hierba los recibe, pero no los comprende. Obvio, porque la hierba no puede leer. Entonces, aquí nuevamente está personificando a la hierba. Recuerden que solo las personas podemos leer. O sea, a eso se refiere, ¿no? Que están destruyendo las bibliotecas, están destruyendo las ciudades, están destruyendo los palacios, ¿no? Y que por tanto están quemando libros porque eran cosas que se hacían durante la guerra, y la hierba recibe esos libros destruidos. Estos descoloridos sofás desvencijados, aquí tenemos otro epíteto y una alusión clara a la destrucción de la ciudad, que ya tan solo el frío los usa y los defiende. Vean cómo personifica el frío, y muy curioso que dice que ya tan solo el frío los usa y los defiende. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? O sea, que como la gente está asustada, hay destrucción en las casas, la gente está obviamente en el sótano, entonces nadie usa el sofá. Todo el mundo está escondido debajo de las camas o en el sótano. Y por eso él dice, solo el frío lo usa y los defiende, ¿no? Personificando al frío. Estos inesperados retratos familiares. Aquí tenemos también una ruptura del verso. Esto se conoce como encabalgamiento, cuando de un verso nacen dos. Y en retratos familiares tenemos un epíteto, en donde los varones de la casa, vestidos lo más innecesarios a esos militares, nos contemplan. Entonces, ¿quiénes son los varones de la casa? ¿Qué quiere decir con esto? En donde los varones de la casa, vestidos los más innecesarios a esos militares, nos contemplan partidos. Los varones de la casa son los hombres que evidentemente van a la guerra. Ya sigo explicando porque quiero tomar un poquito de agua, ¿okay? Pero vean ustedes aquí cómo con el uso de las figuras retóricas o de pensamiento, el escritor va contando muy bien la historia, ¿no? La historia de destrucción de la ciudad, de cómo los varones se van a la guerra, obviamente porque no tienen otra opción que ir a proteger a su ciudad. Entonces es muy importante esos elementos que ustedes lo vayan identificando, porque estos elementos nos van contando toda una historia, ¿no? Entonces, en donde los varones de la casa, vestidos los más innecesarios a esos militares, o sea, vestidos de militares, nos contemplan partidos, sucios, pisoteados. Aquí viene una figura interesante que es la enumeración. Okay, el escritor está mencionando elementos, partidos, sucios y pisoteados. Esta enumeración obviamente nos refleja que los hombres que van a la guerra, al final, ¿cómo quedan? Pues partidos, sucios, pisoteados, muertos, mutilados, ¿no? Entonces, este sentido de destrucción que sufren los hombres lo logra a través del sentido de la enumeración. Con ese inexpresable gesto fijo, tenemos otro epíteto y oscuro, del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro de los ejecutados. Aquí es terrible lo que está diciendo, vean, con ese inexpresable gesto fijo, pero también oscuro, del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro de los ejecutados, es decir, de aquellos que ya nacen con la estrella de la muerte, porque todos los hombres que van a la guerra y al final mueren en esta guerra, es como si nacieran con una estrella en su contra, ¿no? Por eso él menciona el muro de los ejecutados, o sea, de las personas que en combate son apresadas y ejecutadas. Vean ustedes también interesante el encabalgamiento, del que al nacer ya lleva contra su espalda el muro. Este muro se siente que debería ser parte del siguiente verso, debería haber estado aquí, pero en eso consiste el encabalgamiento, ¿no? En construir versos así como con un orden ilógico, porque tenemos un verso largo arriba y un verso chiquito abajo. Eso se llama combinar versos de arte mayor con versos de arte menor. Este cuadro, este libro, este furor que ahora hay una enumeración y también hay una reduplicación en la repetición de este y este. Me arranca lo que tienes para mí de elegía. ¿Ven? Entonces, ¿puede el cuadro, el libro y el furor arrancarle a él algo? No, esto es una personificación. Son pedazos de sangre y además vean qué triste lo que le arranca, ¿no? No es pedazos de otra cosa que no es de sangre. También aquí pedazos de sangre, pues es casi imposible, pues, porque la sangre es un líquido, entonces no tiene pedazos.
pero es una manera también de hablar de la brutalidad de la guerra. Entonces le arranca pedazos de sangre, de su terrible aurora, aquí tenemos un epíteto, y luego de una manera en propositivo le habla de nuevo a la ciudad creando un apóstrofe. Ciudad, quiero ayudarte a dar a luz tu día. Es decir, dar a luz, ustedes saben que es parir, tener un bebé. Entonces, en este caso, él personifica de nuevo a la ciudad como si la ciudad pudiera parir el día. Y esto también es un mensaje. Él está diciendo que en algún momento él sabe que la ciudad va a parir un nuevo día, que es el día de la victoria. ¿Okay? Entonces, esas son todas las figuras retóricas. Ahora, lo otro que también hay que analizar en el poema es la métrica, que es la cantidad de sílabas que hay en cada uno de los versos. Recuerden que para eso hay que tomar en cuenta la sinalefa, es decir, una palabra que termine en vocal y la otra que inicie en vocal, en H muda o en I con sonido de vocal. Tienen que tener en cuenta que si la última palabra de un verso es palabra aguda, le van a sumar una. Si es grave, va a quedar igual. Y si es esdrújula, recuerden que le van a restar una. Entonces, no vamos a hacer todo el poema porque es muy largo. Yo les dejo siempre en la descripción todo el poema, pero sí vamos a hacer la primera estrofa para yo explicarles cómo se hace la división. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 sílabas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sin alefa. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vean ustedes la presencia de la sinalefa en que y or, ¿ok? Y luego tenemos aquí en na y porque las H mudas, ustedes saben que siempre forman sinalefa, porque la H muda es como si no existiera en poesía, porque no tiene sonido. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Okay? Lo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 sílabas. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 sílabas. Luego vean ustedes cómo el escritor combina versos de arte mayor de más de 8 sílabas con versos de arte menor. Eso es un dato importante a anotar. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Vean que en llanto y hay una sinalefa, una palabra que termina en vocal, que es llanto, y la I con sonido de vocal, que nos forma sinalefa. Entonces, así ustedes tienen que repetir todo el poema. Aquí yo les dejo toda la métrica. Me dieron 14, 14, 14, 7, 14, algunos me dieron 13. Luego tenemos 7, 14, 14, 14, la mayoría 14, algunos 13, 14, 14, 14. Y vean, combina por tanto versos de arte mayor, que son los de 14 y de 13 sílabas, con versos de arte menor de 7 sílabas. Entonces también eso es un dato curioso que hay que dar en la introducción del poema. Entonces ahora vamos a hacer el análisis de contenido y vamos a ver algunos datos importantes. Casi siempre en la universidad, cuando ustedes analizan un poema, tienen que explicarlo en forma de introducción, de desarrollo y de conclusión. En la introducción ustedes simplemente van a dar aspectos generales del poema. Quién lo escribió, cuándo lo publicó, en qué contexto se escribió. En el desarrollo van a hablar un poquito del poema, del contenido, de las figuras retóricas y en la conclusión, que es el remate de todo lo que han dicho, ¿no? Entonces vean cómo yo hice la introducción de este poema. Después de julio de 1936, Madrid fue un campo de batalla y se convirtió en uno de los símbolos de la resistencia republicana. A través del apóstrofe en Madrid Otoño, donde Alberti le abre la ciudad, personifica a la ciudad de Madrid en ruinas, revela su cuerpo herido y la representa como madre embarazada ¿de qué? De su futuro. Por eso dice al final, ciudad, yo te quiero ayudar a dar la luz el día, ¿no? Su destrucción es el producto de los bombardeos fascistas
Sin embargo, la ciudad se fortalece al identificarse con los ciclos naturales con el otoño. Esto es un dato interesante, por eso se llama Madrid otoño, porque él lo que intenta hacer ver es que la ciudad es como la naturaleza. O sea, que va a tener un otoño, que va a tener un invierno, pero que después del otoño y del invierno va a venir la primavera, es decir, la victoria. Entonces, en este momento Madrid está viviendo su otoño, pero a través de la muerte de la ciudad, a través de la guerra, se va a transformar en un renacer de primavera. Por eso es muy importante también tomar en cuenta el nombre. O sea, no se llama Madrid otoño porque se llama Madrid otoño. No, porque en otoño caen las hojas. Entonces él está diciendo, este periodo de guerra es como el otoño de nuestra ciudad. Pero va a haber un momento en que la ciudad va a renacer en la primavera. Luego, en el desarrollo podemos decir que obviamente la voz poética, que no es más que el autor que habla dentro del poema, se dirige a la ciudad desde el primer verso. Ya nos queda claro que le habla a Madrid en una personificación. Ciudad de los más turbios, siniestros, provocados, yo quisiera furiosa, pero impasiblemente arrancarme de cuajo la voz, pero no puedo, ¿no? Entonces está hablando también de la angustia que él siente al ver a la ciudad bombardeada. De la ciudad angustiada, lívida, emerge la furia de la voz poética que quisiera mezclar su llanto y su canto con la sangre tirada de los muertos, ¿no? A eso se refiere, porque recordemos que cuando él camina por la ciudad no solo ve los escombros, sino que ve los cadáveres de los soldados que van a la guerra y mueren. El texto comienza y termina con una voz, con un llanto, con una tragedia, pero también con un grito de vida, ¿no? Que combate la catástrofe de la ciudad. O sea, aunque en todo el poema vemos la destrucción de Madrid, los bombardeos, al final él se despide con un verso en positivo, diciendo que él sabe que de esta guerra van a ser una nueva Madrid, una Madrid libre y victoriosa, porque ahora están en la fase del otoño, pero luego del otoño va a venir la primavera en libertad. En los poemas sobre ciudades en ruinas es muy frecuente esta técnica donde el hablante, que es el autor, se identifica con un transeúnte que recorre las calles, los monumentos y los fragmentos del pasado. Entonces, aquí vemos cómo Alberti nos va conduciendo a través de una especie de recorrido de la ciudad donde vemos los escombros, los libros tirados, los sofás desbaratados, la gente escondida en los sótanos. Entonces, va haciendo una descripción de la ciudad. En Madrid otoño, la voz poética se describe como testigo de un presente. Es un yo que no nace del silencio, sino que quiere arrancarse la voz para volver a él. El recorrido de la voz poética, ¿qué es esto de la voz poética? Que me lo preguntan a veces. La voz poética es, ¿qué quiere decir el autor con este poema? ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje que nos quiere entregar? Porque todo poema tiene un mensaje, si no, no lo hubieran escrito. Entonces, la voz poética es qué te quiere decir el autor con el poema. Entonces, el recorrido de toda la voz poética es como un viaje a la semilla, que va desde los espacios más alejados, desde las afueras de la ciudad, hasta llegar al interior de la ciudad, al vientre de esta Madrid que se vuelve madre del futuro, que va a ser la victoria, que él sabe que tarde o temprano va a conseguir la ciudad. El viaje por la capital lo obliga a particularizar con la mirada y dar testimonio de los escombros, de los barrios en ruinas, de las casas vacías, del cuerpo tiroteado y el germen de un mañana esperanzador. Entonces, vamos como acompañando a Alberti en la descripción de esta ciudad y nos va impresionando, ¿no? La destrucción, las casas vacías, y nos dice que es como si el cuerpo de la ciudad estuviera lleno de balas. La metáfora de Madrid desnuda como un árbol otoñal se sugiere en la segunda estrofa. El hablante camina por las afueras. Voy, las hojas difuntas pisando entre trincheras, charcos y barrizales, ¿no? Entonces está diciendo que Madrid está en otoño, por eso hay hojas difuntas, y también la lectura de estas hojas difuntas son los muertos que él va viendo, por eso hay un sentido metafórico, o sea, hojas difuntas son cadáveres, pisando entre trincheras, charcos y barrizales. O sea, obviamente hay trincheras donde se esconden los soldados y las personas para protegerse de los bombardeos. La personificación de las hojas caídas evoca un paralelismo con los cuerpos muertos de los soldados en las trincheras, lo que decía antes.
La metáfora del otoño en el poemario de Alberti, Capital de la Gloria, encierra una visión de la guerra como un proceso natural que al final es parte de la vida. Entonces, él integra la muerte como parte del ciclo natural de la naturaleza. Esto no quiere decir, obviamente, que la muerte sea inevitable, pero en una época en la que lo espiritual ha sido monopolizado por el bando enemigo, o sea, una ciudad en guerra, quizás la única esperanza que le queda al escritor, que además era ateo, es que los cuerpos se reciclen y la muerte se integre a un proceso de renovación natural. Quiere decir que él, para tratar de entender lo que le está pasando a la ciudad, lo que hace es incorporar la vida de una ciudad como parte del ciclo de la muerte, diciendo que toda ciudad, como un árbol, en algún momento va a morir, pero también en algún momento va a renacer en su primavera. Es muy interesante, ¿no? Este sentido como metafórico de que Madrid durante la guerra está en su peor momento, está en su otoño. Entonces, en Madrid Otoño, que así se llama el poema, tanto los árboles, la naturaleza, como los edificios son símbolos de la ciudad y son víctimas de un cielo temeroso de explosiones y llamas, o sea, de bombardeos. La memoria histórica y artística también se ve amenazada con borrarse, porque él dice, y corre un escalofrío al pensar tus museos tras de las barricadas. O sea, está hablando también de la destrucción cultural de esta ciudad. Ante la destrucción cultural por las bombas fascistas, la renovación natural surge como única arma del yo poético. El recorrido por un Madrid destruido de avenidas, escombros y barrios en ruinas culmina y se enfoca así en lo particular, ¿no? Las casas sin muros revelan el teatro de la vida cotidiana interrumpido por las bombas. Los trajes vacíos apuntan de forma metonímica a los cuerpos ausentes que antes habitaban las casas y que ahora están muertos. Los poemas de guerra por eso suelen centrarse en el campo de batalla, ¿okay? Pero con los aviones nazis, pues los fascistas llevan al campo de batalla, el campo de batalla a la ciudad, porque el campo de batalla se da en la misma ciudad, en el corazón de una ciudad tan vibrante como Madrid. Y sus víctimas, qué curioso, no son solo los soldados, sino también los ciudadanos de todas las edades. Y eso es terrible, ¿no? Porque en la guerra no solo murieron soldados, sino los ciudadanos, porque bombardearon a personas inocentes. Y los trajes vacíos evocan a los muertos, a los fantasmas, ¿no? Característicos de las ruinas y de la destrucción. Ya en las últimas estrofas, Madrid se expone y se personifica con un cuerpo herido, pero que está vivo. Por eso dice, la frente de tu frente se alza tiroteada. Esto es curioso, porque a pesar de estar destruida, la ciudad no está vencida. Ella todavía se alza. Es cierto, herida, tiroteada, con destrucción, pero no vencida. Luego dice, pero tu corazón no lo taparán muerto. O sea que la ciudad está viva, todavía vibrante. El apóstrofe a la ciudad intensifica su presencia, por eso él le habla a la ciudad. Pero la ciudad de Alberti se representa además como mujer embarazada, porque él dice, ciudad, ciudad presente, guardas en tus entrañas de catástrofe y gloria el germen más hermoso de tu vida futura. Bajo la dinamita de tus cielos crujientes se oye el nacer del nuevo hijo de la victoria. Gritando y a empujones, la tierra lo inaugura. Entonces está diciendo que aunque la ciudad está siendo destruida ahora, él sabe que en algún momento van a ser un nuevo hijo y esa va a ser la victoria, porque Madrid va a salir triunfante de esta guerra, cosa que desafortunadamente no pasó. La ciudad y la tierra se unen en este espacio poético en el que lo natural y lo cultural no se transponen, sino que se alían. O sea, lo natural, la muerte, la destrucción, otoño, invierno, primavera, y lo cultural, ¿no? Que se transpone. La típica oposición entre la ciudad y el campo se abandona. La barbarie de la modernidad de aviones con bombas que por primera vez en la historia atacaban una población civil es el proyecto civilizador, masculino y caótico que se condena en estos poemas, ¿no? Porque todos estos poemas son una crítica a que cómo es posible que un mundo civilizado y en Europa pues haga bombardeos. Ya ven que en Ucrania está pasando y miren, estamos en 2022. Parece que el ser humano no aprende. Madrid Otoño culmina con una visión en la que la ciudad, tan cerca de la muerte, da luz a un nuevo hijo. Y esto representa una respuesta vital cuyo grito silencia y opaca a todo este cielo dinamitado de destrucción.
A manera de conclusión, podemos decir que las metáforas de renovación natural de Alberti determinan una poética transatlántica de posibilidad de real cambio. Esta poética surge de la guerra con imágenes apocalípticas muy desgarradoras porque vemos trajes vacíos, muertos, personas desmembradas, todo eso. El poema se despide, sin embargo, con un mensaje que se aferra a la esperanza y a la necesidad de un cambio histórico. Y esto es lo más maravilloso del poema, ¿no? Porque en todo momento vemos que aunque hay una descripción terrible de la destrucción de la ciudad en los bombardeos, al final hay un mensaje moralizante. Y bueno, ¿quién fue Rafael Alberti? Que ese dato es importante. Bueno, nació en Puerto de Santa María, en Cádiz, el 12 de diciembre de 1902 y murió en el puerto de Santa María, en Cádiz también, el 28 de octubre de 1992 y fue un poeta español muy importante de la generación del 27. Algunos datos históricos que es importante saber un poquito quién es el autor. También yo para hacer este en vivo lo traje porque no conozco mucho de su vida, entonces vamos a leer un poquito de él. Pues empieza el bachillerato en el Colegio de los Jesuitas del puerto de Santa María. En 1917 se traslada a Madrid, donde abandona el bachillerato por la pintura, que ejerce una gran influencia en su obra. En 1922 realiza una exposición en el Ateneo. Luego, por motivos de salud, se traslada poco después a vivir en las sierras de Guadarrama y Rute, donde empieza a escribir sus primeras poesías, recogidas bajo el título de Marinero en Tierra. Con este libro obtiene el Premio Nacional de Literatura, otorgado por un jurado que integran nada más y nada menos, muy importante también, Antonio Machado, Menéndez Pidal y Gabriel Miró. A esta obra siguieron La amante y El alba de Alelí. En sus primeros libros se aprecia claramente la influencia de Gil Vicente, del cancionero y del romancero españoles y de otros autores importantes del siglo de oro español, Garcilaso, Góngora y bueno, otros que no son del siglo español, está Lope, Bécquer, Baudelaire, Juan Ramón Jiménez o Antonio Machado. Su poesía es popular pero sin acarreo fácil, personalísima, de tradición española, pero sin retorno innecesario, es nueva, fresca y acabada a la vez, rendida, ágil, graciosa, parpadeante y además andalucísima. La etapa neogongorista y humorista de Calicant, otra de sus obras, marca la transición de este autor a la fase superrealista de Sobre los Ángeles. Y a partir de ese entonces, y tras afiliarse al Partido Comunista, su obra se va a transformar porque va a adquirir un tono político, como vemos en el poema Madrid Otoño. Este giro le lleva a considerar su obra anterior como un cielo cerrado y una contribución irremediable a la poesía burguesa. La poesía de Alberti cobra cada vez más un tono irónico y descarrado, como los poemas burlescos Yo era un tonto y Lo que he visto me ha hecho dos tontos, Sermones y moradas y la elegía cívica con los zapatos puestos, Tengo que morir. A partir de 1931 aborda el teatro, estrenando El hombre deshabitado y El adefesio. Posteriormente recorre varios países de Europa, pensionado por la Junta de Ampliación de Estudios para estudiar las nuevas tendencias del teatro. En 1933 escribe Consignas y Un fantasma recorre Europa y en el 35 13 bandas y 48 estrellas. En 1939, al terminar la Guerra Civil Española, emigra a la República de Argentina, desde donde se traslada a Roma en 1962. En 1945 publica en Buenos Aires A la pintura, poema del color y la línea, y además un volumen que abarca la casi totalidad de su obra lírica, Poesía, donde se muestra cierta nostalgia por su amada patria, España. Regresa finalmente a su país en 1977. Su producción poética continúa con la misma intensidad en estos años, prolongándose sin fisura hasta muy avanzado en su edad. Ay, me moví. A su vuelta de España es elegido diputado, importante aquí, tuvo cargos políticos, por el Partido Comunista de España, pero renunció a su escaño para proseguir su carrera literaria y dar recitales por toda España. Sus libros de memorias cosechan grande éxito en las distintas ediciones, cada vez más completas, de los distintos volúmenes de su Arboleda Perdida. Entre las numerosas distinciones y homenajes que le dedican, destaca el premio Miguel de Cervantes, un premio importantísimo,
que le es concedido en 1983. El 20 de junio de 2007, la biblioteca del Instituto Cervantes en Nápoles es designada con el nombre de Rafael Alberti, obviamente en tributo de este gran escritor. Bueno, y este ha sido el análisis de este poema relativamente largo que se llama Madrid Otoño de Rafael Alberti. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que el objetivo es leer el poema, entenderlo, encontrar las figuras. Obviamente este poema está dedicado a Madrid, que está atravesando un momento difícil. Él personifica su ciudad con el objetivo de darle ánimo, fuerza y decir, no te preocupes, esto es un momento temporal, este es tu otoño, este es tu invierno, pero va a llegar un momento de primavera. Recuerden, como siempre, suscribirse a este canal, regalarme un like, compartir el link de todos mis videos en sus redes sociales porque cada día somos más. Recuerden que si quieren recibir tutorías personalizadas conmigo vía Meet, lo único que tienen que hacer es unirse a mi programa de membresías. Y recuerden también que les dejo en el link de la descripción este documento. Los quiero, los mando un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.